la generación vencedora. Jesús vino a la tierra y Él levantó una generación dinámica, audaz, como nunca antes se había visto. ¿En dónde vino Jesús? En medio de una generación muy religiosa. En Lucas capítulo 10, verso 17, esto tiene que ver con todos los jóvenes, con todos los adultos, y estamos involucrados en este hermoso llamado de tomar acción de una forma en que el reino de Dios nos enseña la vida espiritual, la vida emocional y la vida natural. Observe claramente cómo Jesús los comisiona. Les dice: vayan y echen fuera demonios, sanen enfermos, entren en las casas, prediquen las buenas nuevas de salvación. Esto tiene que ver con la encomienda de abrir nuevas células, nuevos grupos. ¿Por qué necesitamos ir donde hay esa situación tan difícil y tan dura? Hogares que están en ruina. Porque usted es un agente de cambio del reino de Dios y está siendo entrenado. ¿Para qué? Para hacer avanzar el reino de Dios entre las personas que tanto lo necesitan. Y entonces ellos se fueron como Jesús los mandó. No iban físicamente con un gran equipamiento. Le dijo: solo lleven el morral, la mochila, lo básico. No traten de llevar de todo. Y entren en las casas y hablen de las buenas noticias. Sanen a los enfermos, expulsen a los demonios. Oiga, ¿cuál fue el reporte que encontraron estos hombres delante de Dios? Observemos que Jesús les pregunta: ¿cómo les fue? Y aquí está, Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Padre, te damos gracias. Oramos por el poder de esta palabra para que se impregne en nuestros corazones, y esa generación se levanta hoy para ser vencedora en todas las áreas de la vida, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida diaria, en el trabajo, en los negocios, en los estudios, en lo que hagamos. Tu palabra nos enseña cómo nos has dado la herencia de ser vencedores como tú, Jesús, lo fuiste. Ahora tu Espíritu Santo está aquí y va a traer bendición a cada persona que escuche con fe el poder de esta palabra, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y todos decimos amén. Observe lo que hace Jesús. Él comisiona a una nueva generación que no es tan hábil. Y la gente dice siempre: me quiero preparar para amar y servir a Dios. Eso es bueno, pero yo creo y confío en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso es que Dios nos da el mayor equipamiento. El respaldo más grande que usted tiene es el poder del Espíritu de Dios dentro de su vida. Yo le digo al Señor: Señor, yo sin tu Espíritu no soy nada ni soy nadie. Pero el Espíritu de Dios en nosotros nos da la calidad de vida de ser poseídos por la vida de Jesús. El Espíritu Santo, cuando nos posee, trae frutos maravillosos, evidencias de un cambio, de una transformación. Con la autoridad y el poder de Dios, nuestra vida está diseñada para ser una generación vencedora. Y ahora Jesús los toma a ese grupo de hombres y los lanza, pero con ellos iban más personas. Dice que comisionó a 70 personas más.
Así que todos los que estamos aquí, ya somos más de 70, estamos involucrados en este llamado. Usted no puede decir, a mí Dios no me va a tomar en cuenta. Usted ha sido llamado para tomar en cuenta que el reino de Dios le hace hábil para la tarea. Vaya en el nombre de Jesús, venga con nosotros, hagámoslo juntos. Gloria a Dios, aleluya. Estoy feliz de saber que Dios no descarta a nadie. Algunos de nosotros no éramos hábiles para nada. Dice el Señor, lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios. ¿Qué le parece? Que Dios no escoge a los que tienen las mejores calificaciones en los colegios. Que Dios no escoge a los que inicialmente se miraban como los afortunados que iban a tener un glorioso futuro. No, dice Dios, yo hago en ti nueva todas las cosas. Y esa es la bendición más grande, la construcción de vida del reino de Dios en nosotros es lo más maravilloso. ¿Y por qué digo esto? Porque los discípulos vinieron con un reporte maravilloso. Los demonios se sujetan, las personas son sanadas. ¿Quién iba a creer que nosotros, que en un tiempo éramos descalificados, ahora podemos ser instruidos, entrenados y lograr ser una generación vencedora? Es que hay dos poderes que luchan para sujetar a los humanos. En San Juan capítulo 10, verso 10, observemos y vayamos tomando nota de cada versículo que va a ser de gran edificación para nuestro corazón. San Juan 10, 10. Observe los dos poderes. El primero de esos poderes es el maligno que está tratando de dañar. Y dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué hace el diablo? Tres cosas: hurtar, matar y destruir. Ahora veamos el poder de Jesucristo. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El poder de Jesucristo nos enseña un estilo de vida abundante. Diga conmigo, abundante. Por lo tanto, hay dos poderes y tenemos que luchar en contra de las tinieblas. En primera de Pedro 5, verso 8, tome nota. El apóstol Pedro, que estuvo con Jesús, dice estas palabras: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se imagina estar cerca de un león, una fiera de esas terribles? Algunas personas en las sabanas de África han temido el rugido de un león que se puede escuchar a hasta 8 kilómetros de distancia. Y cuando esos animales están terriblemente hambrientos, pues por semanas no han comido, ellos están buscando una presa, algo que tienen que capturar. Y entonces en algunas sabanas de África la gente tiene que ir con latas y palos por grupos para causar ruido y que el león no venga a atacarles. Recuerdo la anécdota de un hombre que fue a un safari en África. Él era un hombre de Dios que amaba a esas tribus y les llevaba la palabra del Señor. Pero lo llevaron a un lugar donde se sabía que era el área donde más leones había. Llegaron de noche, no pudo ver bien el lugar, era muy oscuro, era un campamento. Y cuando lo llevaron al campamento, lo metieron en una especie de tienda de tela y ahí durmió y comenzó a escuchar los rugidos de los leones. Eran tantos leones que no pudo dormir. Pasó toda la noche y toda la noche y toda la noche en desvelo, esperando que amaneciera. Y cuando ya comenzaba a rayar el alba, las primeras luces del amanecer, todo somnoliento, desvelado, se levanta, se sale de la carpita donde él estaba, de esa tienda, y exactamente allá, a unos cuantos metros, había leones,
pero lo que los separaba era una malla metálica que les impedía a los leones pasar. Y dijo él: no dormí la noche pensando que un león podía venir donde yo estaba, y hay una malla protectora, un cerco que tiene también electricidad que no les permite a los leones venir y dañar nuestro cuerpo. Así la palabra del Señor nos muestra el poder protector del reino de Dios sobre las personas que aman al Señor, y les ha dado facultad, poder para vencer al enemigo. Nosotros tenemos que vencerlo con el poder de la palabra de Dios. El enemigo devora a quien ignora la verdad. El enemigo devora a quien le da lugar. Por lo tanto, abramos los ojos y miremos la realidad del mundo espiritual. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice la palabra del Señor. Juan fue otro de los discípulos que estuvo con Jesús, y él escribe este párrafo: el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cada enfermedad, cada dificultad, cada situación negativa es una obra o un trabajo del diablo que hay que destruirlo. Y por eso Jesús preparó a una generación para ir y deshacer las obras del diablo. Y quiero decirle hoy que usted ha sido llamado junto conmigo para que vayamos a deshacer las obras del diablo en la vida de personas que necesitan ser liberadas, sanadas, bendecidas con la autoridad espiritual que tiene cada creyente que se levanta con el fundamento de la verdad de Dios. Observe lo que es un espíritu. Quiero explicar algo: la diferencia entre el cuerpo y el espíritu. Aunque somos espíritu, nos expresamos a través del cuerpo. Tenemos la boca para hablar, los ojos para ver, los oídos para escuchar. Observe que mi espíritu es una personalidad. Si queda ahí el estuche, el cuerpo inerte, muerto, el cuerpo está ahí, pero la personalidad es eterna, y el espíritu de la persona es para toda la eternidad. Usted realmente no es lo que su figura física es. Usted es una personalidad interior. El otro día estaba viendo en las redes sociales cómo un señor en China puede imitar las facciones en un cuerpo que hace de pura cera a un ser humano tan idéntico como si fuera una realidad, pero solo es una estatua de cera. Lo que nosotros somos, lo somos internamente. Nuestras expresiones, sentimientos, emociones, deseos se expresan a través de un cuerpo. Por eso el cuerpo es necesario, porque sin el cuerpo no nos podríamos expresar. Si una persona, por ejemplo, le cortan la lengua, el espíritu está dentro, pero pierde el habla. Si queda sordo, tiene su espíritu, pero no oye. Si le cortan una pierna, está su espíritu, pero no puede caminar bien. ¿Ya vieron cómo es el ser espiritual expresado en un cuerpo físico? Las personas pueden ver mi cuerpo, pero no lo que pienso. Mi espíritu está dentro de mí. Así son los demonios. Ellos quieren expresarse. Los demonios son espíritus sin cuerpo y quieren expresarse entrando en los cuerpos de las personas. Observe lo que dice Mateo capítulo 12, verso 43. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. ¿Por qué los espíritus inmundos, al ser expulsados, buscan un cuerpo? Porque ellos pueden estar en un territorio, en un desierto, y nadie los ve. Ellos necesitan el cuerpo de un ser humano para introducirse y lanzar todas las desgracias de lo que ellos son y lo que ellos sienten. Y observe lo que dice acá. Entonces dice,
el demonio: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada y barrida y adornada. ¿Cómo está la vida interior de una persona transformada por el poder de Dios, libre de demonios? Transformada, adornada. Es exquisita la presencia de Dios. Por eso hay que apegarse al Espíritu Santo y no soltarlo, porque donde no está el Espíritu de Dios hay atadura, pero donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay gozo y alegría. Esa es la vida del Espíritu. Aleluya. Me gozo por estas cosas que suceden en el mundo espiritual, que Jesús nos vino a enseñar por su palabra cómo experimentar esa vida tan maravillosa. Un demonio es un espíritu, una personalidad que quiere expresarse, entonces va a necesitar un cuerpo. Ellos no tienen poder si solo son espíritus que están en un lugar sin meterse en un cuerpo. Ellos no tienen poder ni siquiera para corromper nuestra vida si no le damos lugar. Ese es el problema. Ellos quieren dañar y destruir a los humanos, y cuando los humanos le dan lugar, hace ese demonio la vida miserable de la persona donde entra. Dios usa a los humanos, los unge con su poder, les da de su espíritu. Y cuando una persona está ungida con el poder del Espíritu Santo, esa persona se mantiene en el gozo de Dios y con plena libertad. Observe que esta persona comienza a ayudar a otros seres humanos, porque son seres, todos somos seres espirituales, para ayudar a otras personas a quienes Dios nos ha ungido, y les hacemos bien a otras personas, nunca les hacemos mal. Cuando esté el Espíritu Santo de Dios, podemos amar y perdonar, pero nunca dañar ni destruir, porque los espíritus inmundos lo saben, que los espíritus de los hombres que están bajo el poder del Espíritu Santo construyen, edifican, fortalecen su familia, restauran sus hogares, bendicen a su descendencia. Es una gran bendición lo que Dios ha hecho en nosotros. Observe, pero también los mismos hombres pueden dañar a otros, y por eso muchos niños son violados, abusados, tanto verbal como físicamente. Los corrompen metiéndoles vicio a los niños, ofreciéndoles drogas, alcohol. ¿Y cómo lo hacen estos demonios? Buscan a personas jóvenes o adultas para que puedan inducir a otros niños a que ellos también estén atados por espíritus inmundos. Observe lo que la palabra habla acerca de estos demonios. Un hombre ciego y mudo, Mateo 12, verso 22. Jesús se encontró en Mateo 12, verso 22, con un hombre que estaba ciego y mudo. Ahora, hay un pronóstico clínico, médico, y hay un pronóstico espiritual que la palabra de Dios nos enseña. Quizás tenía una ceguera de glaucoma, quizás tenía un problema en los tímpanos, según la ciencia médica. Pero el hombre ciego, el hombre mudo, el problema era que tenía un espíritu. ¿Se fijan los reportes clínicos que hay una diferencia con los reportes espirituales? La ciencia le llama epilepsia a algo y Jesús le llamó espíritus inmundos. Por eso tenemos que entrar en ese mundo espiritual, porque somos seres espirituales. Y dice así: entonces fue traído a él un endemoniado. ¿Cómo estaba ese hombre? Endemoniado, ciego y mudo, y les sanó. De tal manera que el que había sido ciego y mudo hablaba y veía. Tan pronto salió el espíritu de mudez y de ceguera, el hombre pudo ver y pudo hablar perfectamente. Qué interesante es el mundo espiritual cuando nos adentramos en las páginas de la Biblia y descubrimos secretos que podemos hoy poner en práctica con el poder y la autoridad que Dios ya le ha dado a cada
creyente en esta generación vencedoras. Podemos celebrar en este día esa gran bendición. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En el libro de Mateo capítulo 9, verso 32, el mudo habla. Podía ser que tenía dañadas las cuerdas vocales o no tenía cuerdas vocales. Pero aquí tenemos a un mudo en Mateo capítulo 9, verso 32. ¿Y qué hizo Jesucristo? Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Cómo estaba ese mudo? Atormentado por demonios. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. ¿Se fijan que los demonios no salen con pastillas ni con cápsulas? Los demonios salen en el nombre poderoso de Jesucristo y el mudo habló. Aleluya. El mudo comenzó a hablar. En Marcos capítulo 9, verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, Marcos 9, 25, reprendió al espíritu inmundo. ¿Qué hizo Jesús? Lo reprendió. ¿Podría alguien reprender a algo que no existe? Claro que no. Pero la autoridad del creyente es para reprender a seres invisibles que la gente no mira, pero que están dentro y son criaturas terroríficas, son monstruos del infierno que están haciéndole la vida imposible a la gente. Y no se le puede llamar solamente demonios, sino que también se les llama espíritus inmundos, porque ellos siempre impulsan a la gente a hacer cualquier acto de inmundicia, desde crímenes, asesinatos, violaciones, para ultrajar a su propio prójimo, para dañar la vida de su familia y para hundir en la miseria a la persona que carga esos demonios. Observe claramente lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Dice la palabra del Señor que cuando la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Le habló diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. En el instante, aquel muchachito cayó como muerto. Parecía que ya no funcionaba su corazón. Parecía que hasta ahí había llegado su último momento de existencia, pero no. El muchachito estaba siendo liberado. Cuando abrió los ojos, su vida había sido transformada, porque esa criatura tenebrosa había salido de él. Ese demonio que lo tiraba en el fuego, ese demonio que lo tiraba en el agua para ahogarlo, es un espíritu que hoy se le llama epilepsia, ataques que están dañando la vida de las personas. Pero hay solución, hay poder y autoridad en el nombre de Jesús para sanar, para liberar y para arrancar ese demonio. Observen cómo vamos a enfrentar esta vida, la generación vencedora. Y yo le doy gracias a Dios por cada padre de familia que le está enseñando las armas espirituales a sus hijos y enseñándoles el mundo espiritual para ser una generación vencedora, victoriosa, niños triunfantes. En el libro de Lucas capítulo 4, verso 39, dice así, y habla de la fiebre. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es una enfermedad como resultado de, o sea que es una consecuencia o efecto donde la temperatura del cuerpo sube a causa de una infección, un virus o algo que trajo un desorden físico a la vida de la persona. Y cualquiera diría: hay que tomar acetaminofén. Pero la acetaminofén no va a traer el beneficio
que el cuerpo necesita porque solo va a calmar por unas horas, mientras el cuerpo y las defensas luchan resistiéndose a esa fiebre, tratando de combatirla. Pero aquí tenemos una solución poderosa en el mundo espiritual. Lucas capítulo 4, verso 39. Jesús llegó a la casa de la suegra de Pedro y la encontró en cama con fiebre. Ardía en fiebre el cuerpo de esa mujer. Y dice Lucas capítulo 4, verso 39, e inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y al instante ella se levantó y le servía al Señor. ¿Para qué te sana Dios? Para que nos levantemos y le sirvamos al Señor. Para que seamos verdaderos ungidos de Dios. Llevar el amor de Dios. Observen cómo la fiebre es una entidad espiritual y escucha. Y la gente dice, no, no puede ser. Lo que sucede es que el reino de Dios nos trajo toda esa información. Y Jesús nos enseñó cómo lidiar con las cosas que humanamente no tienen respuesta. Personas que se están muriendo, personas que les han dicho, usted va a usar un bastón de por vida, usted tiene que entrar en un quirófano para que le pongamos una prótesis en la cadera. El poder sanador de Dios libera a las personas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos quieren ese poder del Espíritu Santo? Eso es lo que hay que accionar, el poder del Espíritu Santo. La mayor parte de las personas que hoy sufren de una enfermedad deben de darse cuenta que la enfermedad tiene un origen espiritual. La enfermedad, dije que tiene un origen espiritual. ¿Y cómo viene? Si las enfermedades son naturales, muchos debemos de entender que existen leyes de la naturaleza. Para que una persona llegue a ser diabética, tiene que ser mal alimentada los primeros 10 años de su vida, o por lo menos en 10 años se desarrolla la diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto tiene que ver con los hábitos. Y cuando en la parte natural hay malos hábitos, entonces las consecuencias de las leyes naturales que puso Dios se establecen. Y ahí es donde nosotros encontramos que hubo una falla en el aspecto físico, en la manera en que las personas no guardaron la salud por una mala alimentación. Otros, por vivir tan nerviosos con el cortisol elevado, no pudieron tener la paz y la tranquilidad, se les desajustó el cuerpo y ahora están padeciendo enfermedades. También pueden venir los espíritus inmundos. Si las personas ignoran los espíritus inmundos, ellos son presa fácil, porque alguna gente solamente cree, por ejemplo, en los fantasmas, cree en las apariciones, en las sombras tenebrosas. De hecho, alimentan muchos este tipo de ambiente de ignorancia con películas de terror. Pero tras de toda esa situación hay espíritus inmundos y hay que echarlos fuera. ¿Sabían ustedes que una gran parte de las personas en nuestro país creen en los fantasmas o en las apariciones de personas muertas? Porque Satanás quiere que la gente ignore la verdad, que el cristiano tiene poder porque ya Cristo triunfó sobre los demonios, expulsándolos, echándolos fuera, triunfando sobre los demonios en la cruz del Calvario, y que resucitó con poder, y ahora cada creyente se levanta para expulsar a los espíritus inmundos. ¿Estamos listos para eso en el nombre del Señor?